Para mí es una emoción estar aquí, porque en el año 75 sufrí la triste experiencia de ser expulsado de la Universidad Nacional de Cuyo y tuve que dejar el país. El 2 de octubre de 1973, 2 años antes, un atentado de bomba destruyó mi casa y mis libros fueron a parar a la calle. Es decir, fue una dura experiencia de un intelectual argentino que, como se nos dijo muy bien en la primera exposición o alguna de ellas, tuve que dejar la patria chica para ir a otra patria chica, México, dentro de la patria grande, de manera que nunca dejé la patria. Pero hoy es la primera vez que hablo y en un contexto tan anormal. Alguien que sufrió ciertas experiencias, pues hablar en este contexto. Debo decir que he hablado ya en colegios militares, por ejemplo en Caracas, por ejemplo en La Paz y en otros lugares, pero hacerlo en mi patria chica, la primera, en el fondo la que uno queda marcado, pues causa mucha emoción. De tal manera que después de esa introducción del sistema límbico, que es afectivo, entremos al tema de la cartografía del poder en una lectura de la transmodernidad. Todo lo dicho funciona justamente en el discurso que quiero continuar, aunque voy a volver un poco atrás también para entender otras cosas, además de las que nos han ya expuesto de manera tan interesante. La primera, la importancia del espacio. Hubo una tesis de un libro en Estados Unidos sobre el espacio y se tomó justamente un libro mío, el primero que escribí en el exilio, y que justamente el primer capítulo se llama Geopolítica y Filosofía. Extraño que un libro de filosofía empiece por una materia que se enseña justamente en las escuelas militares. Y comienza así. Desde Heráclito hasta von Clausewitz y Henry Kissinger, la guerra es el origen de todo. Polemos pater panto. Si por todo se entiende el orden y el sistema que el dominador del mundo controla desde el poder y con los ejércitos. Guerra siempre potencial del norte contra el sur. Estos son los que sufren desde la guerra del Golfo o la ocupación de Somalia. El espacio como un campo de batalla, como geografía estudiada para vencer estratégica y tácticamente al enemigo, como ámbito limitado por fronteras, es algo muy distinto que la abstracta idealización del espacio vacío de la física de Newton o el espacio existencial de la fenomenología. Estos espacios son espacios irreales y no conflictivos, etc. Esas páginas estaban casi escritas con sangre, porque vivía esa realidad argentina del 75, 76, 77 hasta el 84. Heidegger, en el Ser y Tiempo, habla de que el ser humano es un ser en el mundo, y una de los que él llama existenciarios fundamentales es la espacialidad.
la Räumlichkeit. No es meramente el espacio, la distancia entre dos puntos, sino es el modo como uno vive esa situación en un mundo. De tal manera que el espacio es vivido siempre con sentido y también relacionado, claro, con el ejercicio del poder. Por eso que no es accidental que un Hegel, profesor en Berlín desde 1818 hasta 1831, aquella gran universidad que reunió la investigación y el conocimiento en la reforma institucional de las universidades de los hermanos Humboldt, concibió por primera vez de una manera tan clara un cierto despliegue de la historia en un mapa eurocéntrico. No hubo otro antes, ni Montesquieu, ni l'esprit de loi francés y demás, tan claro como Hegel. Hegel dice, la historia va del este hacia el oeste. Y entonces es un mapa lo que él manifiesta. Dice, la historia comienza por China, pero cuidado, no porque ahí estuviese el origen de la humanidad, sino porque ahí estaba como la niñez, Kinderheit. Era un solo libre y todo lo demás tenían que aceptar la voluntad de un libre. Hegel verdaderamente no conocía la China. Veremos su importancia entre los mapas enseguida después. Luego venía la India, luego venían los persas, luego venía el mundo helenístico y el mundo romano. Dice Hegel, la historia va del este hacia el oeste. Y Europa es el centro y el fin de la historia universal. Der Ziel und der Ende der Weltgeschichte. Esta visión yo la estudié en el colegio en Argentina, con un librito de historia que quizás ustedes ya no lo vieron porque estoy muy viejo. Se llamaba Astolfi, que era algo que se estudiaba en todas partes. Pero esta visión, yo le he preguntado en la India, en China, en países africanos, en todos los países europeos prácticamente, de América Latina y en 20 estados norteamericanos, y todos han estudiado la misma historia. Esto es la antigüedad. En la tesis de Walter Benjamin sobre el concepto de la historia de la crítica en los románticos, cita un texto de Novalis, el romántico alemán, y dice, nosotros inventamos la antigüedad. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible? Pues sí, antes los románticos no había antigüedad, y Grecia no era el centro de la gran cultura, era el Egipto. Ustedes habrán leído los 3 tomos de Martin Bernal sobre Black Athena, Atenas negra. Atenas fue una colonia de una ciudad egipcia llamada Sais. Palas Atenea era nada menos que Zeus, la diosa egipcia de Sais. Pero entre nosotros se dice que la filosofía nació en Atenas. Pero Heródoto, Platón y Aristóteles dice que en la filosofía griega nació en Egipto. No sé quién tendrá razón, pero nosotros seguimos pensando que fue en Atenas. No pensaban eso Platón y Aristóteles. Esto es la antigüedad. ¿Y qué viene después? La Edad Media. La edad que está en el medio, ¿de qué? De la antigüedad y la modernidad. La Edad Media es un concepto válido para una cultura fuera de la Europa latino-germánica, no digo ni Bizancio, que también es mediterránea y es griega. Pues no, vale solo para el mundo latino-germánico, o es decir, de Bosnia
hacia el occidente, porque Bosnia justo era el límite entre el imperio romano occidental y oriental. Ya ha estado la fractura histórica de 20 y tantos siglos de luchas entre los dos imperios. Y es la época del feudalismo. ¿Y el feudalismo vale fuera de Europa? ¿Hay alguna cultura en el mundo que haya tenido feudalismo? Ninguna. En la época feudal europea, los musulmanes estaban de Marruecos al Egipto fatimita, teniendo a Bagdad por centro del mundo, de donde partían las caravanas a China, a Bizancio y por Kabul a la India, llegaban a todo el sur de los desiertos hacia la China, estaba Afganistán, estaba el mogol, y los árabes, no árabes, sino musulmanes, llegaban a Filipinas hasta Marruecos. Me acuerdo una vez en un curso que daba en Manila, en Mindanao, vi un minarete y mujeres con su rostro cubierto. No sabía si estaba en Marruecos o en Filipinas. Y eso en la Edad Media. Feudalismo. Era una cultura urbana, mercantil. Que en Bagdad había la Casa de la Sabiduría. Nuestros números son arábigos. ¿Por qué será? Pues porque se inventaron ahí, venidos de la India, el álgebra. Una disciplina matemática, no, el matemático de Bagdad se llamaba el álgebra. Sabían que el Sol era el centro de la Tierra. Las ciencias empíricas se practicaban en Bagdad cuando en la Europa Latina estaba en la barbarie, el subdesarrollo y en la periferia. Y el mundo islámico era el centro. Pero nos han hecho creer que la historia es antigüedad, Edad Media y Edad Moderna. No voy a destruir todo eso porque es una cosa infantil. O es decir, es una pura invención ideológica que los alemanes hasta tienen institutos de investigación sobre el Altertumswissenschaften, ciencias de la antigüedad. Lástima que ese objeto también lo inventaron, porque no existe en la historia. Ustedes miran, exagero, si uno va a la China, a la India, si uno está en un país musulmán y habla de estas cosas, no se entienden. Por eso es que habría que empezar de nuevo muchas cosas.